Muy buenos días, jóvenes graduandos. Nuevamente pues te saluda el profesor Eli Jos. Para esta semana 2 vamos a estar realizando un ejercicio Excel llamado función sí y referencias absolutas. Para poder iniciar con este ejercicio, antes vamos a ingresar a un nuevo documento de Excel y voy a explicar la diferencia entre una referencia relativa y una referencia absoluta, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a explicar esto y luego ya pasamos al ejercicio, ¿verdad? Que es sobre referencias absolutas y función sí. Muy bien, vamos a iniciar entonces, chicos, por favor. Vamos en este caso a realizar lo siguiente. Veamos pues. ¿Cuál es la diferencia? Antes de iniciar con esto voy a explicar, por ejemplo, la diferencia entre un autorrelleno y una secuencia. Por ejemplo, si yo quiero colocar el número 1, yo voy a colocarme acá en la esquina inferior y arrastro, y yo estoy realizando un autorrelleno con el mismo número, ¿verdad? En este caso, si yo quisiera realizar una secuencia, voy a borrar esto, ¿verdad? Voy a colocar el número 1 y luego el número 2, ¿verdad? En la cual yo le estoy indicando a Excel, ¿verdad? Que yo necesito una secuencia de esos números, ¿verdad? Entonces, al llegar al 5, ¿verdad? Y lo mismo voy a realizar acá, a la par. Voy a colocar un 1, luego un 2, luego voy a seleccionar los dos números y luego hago un autorrelleno hasta que aparezca la crucecita negra en la esquina y arrastro hacia abajo, ¿verdad? Muy bien, vamos a explicar entonces en qué consiste una referencia relativa. Luego explicamos en qué consiste una referencia absoluta y por último pues vamos a realizar el ejercicio que compete para esta semana, ¿verdad? Ya saben, chicos, que para poder solucionar este ejercicio únicamente ustedes deben de realizar lo que está en este video, ¿verdad? Entonces, omitiendo obviamente pues el ejemplo de referencias relativas y referencias absolutas, únicamente van a resolver este ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Para decir entonces un ejemplo de una referencia relativa, vamos a decir que nosotros queremos multiplicar toda esta fila con esta otra fila, ¿verdad? Eso significa de que 1 va a ser multiplicado por 1, ¿verdad? 2 por 2 y así sucesivamente hasta llegar a 5 por 5. Para lograr hacer esto, prácticamente vamos a colocar un signo igual y vamos a colocar lo siguiente. Voy a seleccionar la celda, ¿verdad? Y la voy a multiplicar por esta otra celda, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros tenemos la fórmula siguiente, B2, porque está en la columna B, fila 2, por C2, que sería la columna C, fila 2. Al presionar Enter, nosotros podemos verificar de que como resultado nosotros tenemos 1, ¿verdad? Eso significa de que esta celda prácticamente pues se está multiplicando. La celda B2 se está multiplicando con la celda C2 y acá nosotros tenemos el resultado. Al realizar un autorrelleno, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a realizar un autorrelleno. Recuerden que el autorrelleno es hasta que aparezca esta crucecita negra en la esquina y arrastramos hacia abajo. Como ustedes pueden observar, acá nosotros tenemos el resultado, ¿verdad? De 2 por 2, 4, de 3 por 3, 9, de 4 por 4, 16 y de 5 por 5, 20, ¿verdad? Muy bien, vamos a dar un pequeño zoom para poder explicar esto. Vamos a decir entonces que una referencia relativa es cuando Excel autoajusta columna y fila. Significa que si nosotros presionamos, en este caso acá, F2, ¿verdad? Que nosotros tenemos la fórmula. Muy bien, eso significa que si nosotros presionamos acá la fórmula, podemos verificar entonces que B2 se está multiplicando por C2 y una referencia relativa indica que Excel autoajusta columna y fila. ¿Qué significa esto? Que si nosotros verificamos ahora acá, podemos observar que la columna se automodificó. Significa que ahora la columna B3, ¿verdad? Se está multiplicando por la columna C3, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada uno de estos, ¿verdad? Prácticamente nosotros podemos verificar de que entonces Excel está autoajustando columna y fila, ¿verdad? En este caso sería la columna B y la fila 4 por la columna C, fila 4. Entonces, prácticamente pues en esto consiste una referencia relativa. La referencia relativa es donde Excel autoajusta columna y fila. Eso quiere decir de que a la hora de realizar una fórmula, Excel está autoajustando columna y fila para poder obtener un resultado,
¿verdad? Muy bien. A diferencia de la referencia absoluta, vamos a explicarlo también de esta manera. Vamos a colocar acá lo siguiente. Por ejemplo, la referencia absoluta prácticamente pues vamos a trabajar lo mismo, ¿verdad? Colocando acá una secuencia, ¿verdad? De 5, voy a seleccionar y voy a realizar entonces mi secuencia de 5. Y voy a realizar esto, ¿verdad? Entonces voy a colocar el número 2 y luego hago mi secuencia. Selecciono los dos y autorrelleno, ¿verdad? Muy bien. La diferencia de una referencia relativa prácticamente es lo siguiente. Si nosotros habíamos hablado anteriormente que una referencia relativa es cuando Excel autoajusta columna y fila, significa que al hacer el autorrelleno, Excel autoajustó tanto la columna como la fila para obtener el resultado. En la referencia absoluta es lo contrario. En la referencia absoluta prácticamente vamos a indicar de que Excel no autoajusta la columna ni la fila, sino que en este caso vamos a decir que entonces va a ser una única celda la que va a tener la referencia. Por ejemplo, si en este momento queremos que este único 3 multiplique a toda esta fila, ¿verdad? O este 4 multiplique a toda esta fila, es necesario entonces implementar una referencia absoluta. Y para esto vamos entonces a vernos en la necesidad de realizar lo siguiente. Para poder colocar una referencia absoluta, nosotros debemos de anticipar un signo de peso antes de la columna y antes de la fila. Significa lo siguiente, vamos a colocar un signo igual, la celda absoluta va a ser 13, B13, por lo tanto vamos a decir de que acá debe estar anticipado por un signo de peso antes de la columna y un símbolo de peso antes de la fila. Y para poder obtener esto de una vez, lo único que nosotros debemos de colocar y de presionar, perdón, es la tecla F4. Nosotros vamos a presionar la tecla F4 y en este momento esta celda se ha convertido en una referencia absoluta, ¿verdad? En la cual únicamente vamos a decir entonces que lo vamos a multiplicar, ¿verdad? Por esta otra celda, que sería C11, ¿verdad? Esto significa de que nosotros estamos indicando que únicamente esta celda va a multiplicar a todos estos que nosotros tenemos acá. Entonces presionamos Enter y en este momento, si usted se puede dar cuenta, nosotros tenemos ya el resultado de 3 por 1, 3. Si nosotros realizamos un autorrelleno, vamos a decir entonces de que ya estos resultados prácticamente se ha colocado con una referencia absoluta, ¿verdad? Que sería únicamente la celda P13. P13 multiplica ¿qué? Tanto a C11, a C12, ¿verdad? Este sigue siendo relativo, más no este sigue siendo absoluto, ¿verdad? Entonces podemos verificar dentro de la fórmula, ¿verdad? Al presionar F2, podemos verificar prácticamente entonces que la celda ha convertido en absoluta, ¿verdad? Porque se anticipa un signo de peso antes de la columna y antes de la fila. Una vez sabiendo esto, prácticamente pues ya nosotros vámonos al ejercicio en el cual pues ustedes deben de realizar una tabla como la que ustedes están viendo en este momento, ¿verdad? Donde tienen su propio indicador de valores, ¿verdad? En este indicador de valores ustedes pueden observar que en este caso a nosotros nos están solicitando lo siguiente, ¿verdad? Primero, obtener una nota final y segundo, prácticamente colocar un promedio, ¿verdad? Pero en base a este indicador que nos están proporcionando. ¿Qué significa esto? Entonces, que si existe una nota menor que 60, el alumno reprueba. Si existe una nota menor que 70, el alumno aprueba. Si existe una nota menor que 80, el alumno es muy bueno. Una nota menor que 90, el alumno es muy bueno. Y una nota menor o igual a 100, el alumno es excelente, ¿verdad? Entonces, para poder llevar a cabo este ejercicio, vamos a realizar lo siguiente y de esta manera pues es como ustedes van a iniciar con esto. Como les estaba explicando anteriormente, ¿verdad? Este ejercicio que ustedes tienen acá prácticamente pues lo tienen que replicar únicamente, ¿verdad? Cuando ya lo tengan, ustedes ya saben que pues me lo mandan al correo cuando lo finalice. Vamos a iniciar entonces con este ejercicio. Imaginémonos que ahorita en este momento no existe ninguna nota. Para poder entonces iniciar con esto, nosotros vamos a utilizar una función,
¿verdad? Como les recuerdo que todo esto es un repaso. Vamos a aplicar algunas funciones. Bueno, vamos a colocar acá un signo igual. Ya saben que toda fórmula, antes de toda fórmula o función, ustedes deben de colocar el signo igual, ¿verdad? Entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a escribir la función aleatorio.entre. Si ustedes se pueden dar cuenta, antes de terminar de escribirlo, él ya me sugiere la función, ¿verdad? Entonces, aquí dice aleatorio.entre. Yo le voy a dar doble clic. Recuerden que es doble clic para poder llamar a esta función. Vamos a darle doble clic a esta opción y prácticamente pues ya se está ejecutando, ¿verdad? Si usted se puede dar cuenta, aquí en la parte de abajo aparece una sugerencia en donde dice aleatorio.entre y en este caso pues las dos fases que se deben de cumplir para poder llevar a cabo esta función. En este caso sería inferior y la segunda fase sería superior. Y acá en la sugerencia me pide que yo lo separe por un punto y coma. Entonces vamos a realizar el ejercicio. Voy a poner como un número inferior número 1, punto y coma. En esto de acá hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Acá en esta sugerencia a mí me está solicitando que lo separe por un punto y coma. En algunas ocasiones debe estar separado por una coma. Todo depende de cómo lo pida Excel, ¿verdad? En algunas ocasiones puede ser coma y en otras ocasiones puede ser punto y coma. Entonces voy a colocar como superior, que sería la segunda fase, 100. ¿Esto qué significa? Vamos a cerrar el paréntesis y lo voy a explicar. Significa de que por medio de esta función nosotros vamos a colocar los números, un número aleatorio del 1 al 100, o sea, 1 como mínimo, máximo 100, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros ya cumplimos con esta función, presionamos Enter y ya tenemos entonces un número aleatorio entre el 1 y el 100, ¿verdad? Entonces vamos a colocar, como les estaba explicando, un autorrelleno hasta la casilla 4, ¿verdad? Y luego hacemos un autorrelleno para todas las filas, ¿verdad? Vamos a decir entonces que este es un ejercicio. Prácticamente lo que acaba de hacer esta función es generar un número aleatorio para cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, vamos a decir de que Eunice de León en la nota número 1 tiene 17, en la nota 2, 21, en la nota 3, 20, en la nota 4, 21, y por ejemplo acá Estuardo Boche en la nota 1, 81, en la nota 2, 5, en la nota 3, 35 y en la nota 4, 34, ¿verdad? Al igual que Alejandro Ramírez, ¿verdad? 81 en la primera nota, 35 en la segunda nota, 24 en la tercera nota y 76 en la cuarta nota, ¿verdad? Entonces prácticamente pues eso es muy sencillo, ¿verdad? Solo generar la función aleatorio.entre. Entre el rango mínimo es 1 y el rango máximo es 100, ¿verdad? Ahora vamos entonces nuevamente a hacer el repaso para poder hacer el cálculo del promedio. Para poder realizar el cálculo del promedio, ya saben que vamos a colocar siempre anticipado el signo igual, ¿verdad? Y lo único que vamos a colocar nosotros es la función promedio, ¿verdad? Como les estaba explicando, aquí Excel nos da una sugerencia, ¿verdad? Entonces nosotros podemos elegirla por medio de un doble clic, ¿verdad? O si no, en este caso, escribirla, promedio, y abrir paréntesis, ¿verdad? Y también se ejecuta la función. Vamos entonces a realizar lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros queremos realizar? ¿El promedio de qué? El promedio de estas 4 notas. Recuerden que el promedio no es más que la suma de todos estos, de las 4 notas dividido dentro de 4. Entonces, prácticamente todo esto lo ejecuta la misma función. Vamos entonces a seleccionar todas las celdas, ¿sí? Y vamos a cerrar el paréntesis. Esto que está acá, esto que ustedes pueden observar, vamos a dar un poco de zoom, ¿verdad? Esto que ven acá, esto que pueden observar, prácticamente nosotros le llamamos una extensión. La extensión prácticamente es F13 hasta I13, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Una vez teniendo esto, voy a quitar zoom. Muy bien. Y vamos a presionar Enter. Prácticamente él nos está realizando ya el cálculo del promedio, ¿verdad? Entonces vamos a realizarlo acá y vamos a hacer un autorrelleno. ¿Para qué?
esta misma fórmula que yo apliqué acá también se aplique en todas las demás, ¿verdad? Con el autorrelleno. Prácticamente pues ya tenemos el promedio calculado para cada uno de los nombres y cada una de las notas. Entonces prácticamente lo que compete en este momento es calcular la nota final, ¿verdad? Por medio de una función sí. Esto quizá tal vez no les pueda funcionar a la primera, ¿verdad? También de cierta manera algunos errores que cometen algunos es de que a la hora de estar ejecutando la fórmula, en vez de un punto y coma, ponen una coma, sabiendo que en la sugerencia le está solicitando un punto y coma, ¿verdad? Sin embargo, pues si no le sale a la primera, yo le pido de favor que usted siga intentando, ¿verdad? Y verifique bien la fórmula. Recuerde que si usted no coloca la fórmula tal y como es, puede que no le funcione, ¿verdad? Entonces, así tranquilo, usted lo va a solucionar, ¿verdad? Regrese el video y nuevamente pues vuelva a verificarlo, y de esa manera usted se va a dar cuenta de que no es nada complejo, ¿verdad? Simplemente es llevarlo a la práctica. Entonces vamos a iniciar con la nota final. Como estaba explicando anteriormente, acá nosotros debemos de aplicar la función sí. Sin embargo, también vamos a aplicar una referencia absoluta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Muy bien. Recuerden que es en base a este indicador. Entonces, vamos a iniciar. Antes de toda fórmula o función, vamos a colocar el signo igual. Para la nota final también lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar el signo igual, ¿verdad? Voy a dar un poco de zoom para que esto se pueda ver de otra manera. Muy bien, vamos a colocar el signo igual y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vean pues chicos, yo voy a indicar la función sí, ¿verdad? Signo igual, función sí, ¿verdad? Y abro paréntesis. Y prácticamente para poder llevar a cabo esta función, usted se puede dar cuenta que aquí me está solicitando prácticamente 3 parámetros para poder llevar a cabo esta función. Primero, la prueba lógica, ¿verdad? Sin antes cumplir la prueba lógica no puedo pasar al valor si verdadero ni tampoco al valor si falso. Pero en este caso vamos a hacer lo siguiente. Se pueden dar cuenta que la prueba lógica después lo separa por un punto y coma, luego sigue el valor si verdadero que todavía no está habilitado, también separado por un punto y coma, y por último el valor si falso, ¿verdad? Entonces, para llevar a cabo este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. ¿Qué es la prueba lógica? La prueba lógica no es más que la condición que nosotros vamos a colocar para llevar a cabo esta función. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La prueba lógica nos vamos a enfocarnos y nos vamos a basar sobre este promedio, ¿verdad? Entonces, sobre este promedio vamos a nosotros a indicar de que si un alumno está abajo de 60, según el indicador que nosotros tenemos acá, si es menor que 60, ¿qué va a pasar? Que el alumno reprueba, ¿verdad? Si es menor que 70, él aprueba. Si es menor que 80, es bueno. Si es menor que 90, es muy bueno. Si es menor o igual a 100, es excelente, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo mismo acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si la prueba lógica, entonces vamos a colocar esta celda, ¿verdad? Promedio. Si J3 es menor, ¿verdad? Vamos a decirle entonces, vamos a colocar un signo menor y realizamos lo siguiente. Si J3 es menor, que en este caso, si J3 es menor que 60, entonces, como yo quiero realizar una referencia absoluta, le voy a indicar entonces que debe estar acá con esta celda, ¿verdad? Y donde está el número 60. Entonces, voy a seleccionar esta celda, ¿verdad? Que en este caso sería la celda B3, ¿sí? Y le voy a indicar entonces que si J3, que es donde está el promedio, es menor a la celda B3, que es donde está el número 60, pero en este caso nosotros vamos a colocar que sea este 60, para que en este caso pues Excel tome como referencia absoluta esta celda. ¿Qué es lo que yo debo de realizar? Debo de colocarlo como una referencia, presionando la tecla F4. Entonces prácticamente esta ya se convirtió en una referencia absoluta y prácticamente pues nosotros le estamos indicando a Excel de que únicamente va a tomar como referencia esta celda en donde se encuentra este valor exactamente, ¿verdad? Entonces prácticamente nosotros ya tenemos la prueba lógica. Si yo ya tengo la prueba lógica, lo voy a separar según esto de acá, yo lo voy a separar por un punto y coma,
¿verdad? Y ahora sí ya me habilitó el valor sí verdadero. Entonces, si en este caso yo quiero colocar en este caso un valor, ¿verdad? El valor sí verdadero va a ser lo que sigue después. Si es menor que 60, ¿qué va a pasar? El alumno reprueba. Por lo tanto, entonces, el valor sí verdadero va a ser esta otra celda, ¿verdad? Voy a seleccionar esta otra celda, así de sencillo, ¿verdad? Y prácticamente pues ya está acá. Pero recuerden de que para que esta celda aparezca debe estar como absoluta, ¿verdad? Por lo tanto, esta celda debe convertirse en absoluta. ¿Cómo hago para poder convertir esta celda en absoluta? Presionando la tecla F4, ¿verdad? Y de esta manera ya esta celda se ha convertido en absoluta. Así de sencillo, ¿verdad? Prácticamente usted ya tiene los pasos básicos para poder ejecutar todo el ejercicio. Sin embargo, pues aquí lo vamos a estar resolviendo para que también usted lo practique, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos la prueba lógica y el valor sí verdadero, nosotros le llamamos función sí anidada porque vamos a anidar varios sí dentro de la misma función, ¿verdad? Entonces vamos a colocar nuevamente la función sí. Perdón, vamos a colocar acá el punto y coma, ¿sí? Y ahora sí, ya tenemos la prueba lógica y el valor sí verdadero. El valor sí falso lo vamos a emitir por el momento, ¿verdad? Sin embargo, vamos a llevar a cabo nuevamente otra función sí y abrimos un paréntesis, ¿verdad? Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Que en este caso sería J3. ¿Por qué nos vamos a basar solo en esta celda? Porque sobre esta celda vamos a tener todo el resultado y por último solo realizamos un autorrelleno, ¿verdad? Entonces nuevamente sería J3. Entonces, si J3 es menor que, ahora vámonos a este indicador nuevamente. Es menor que 70. Vamos a seleccionar esta celda. Y una vez seleccionada la celda, ¿qué es lo que debemos de realizar? Convertirla en absoluta presionando la tecla F4. Punto y coma. Entonces el valor sí verdadero va a ser entonces lo siguiente. Que si es menor que 70, ¿qué va a pasar? A prueba. Vamos a seleccionar esa celda y presionamos F4. Así de sencillo. Prácticamente los pasos son repetitivos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar punto y coma. Muy bien. Cerciórese de que si yo lo estoy utilizando con un punto y coma, pero usted puede ser posible que en este caso usted pueda separarlo por una coma, ¿verdad? Todo depende también de la versión de Office que usted esté utilizando. Entonces, vamos a seguir acá con este ejercicio. Nuevamente, función sí, aperturamos paréntesis, ¿verdad? Y vamos a trasladarnos a lo siguiente. Esa celda donde está situado el valor de 80, ¿verdad? Y prácticamente presionamos la tecla F4, punto y coma, y el valor sí verdadero va a ser entonces el resultado de 80, que sería bueno. Ya tenemos la celda seleccionada y presionamos nuevamente F4. Así de sencillo, punto y coma, y nuevamente pues nosotros habilitamos otra función sí, ¿verdad? Habilitamos otro paréntesis. Si se dan cuenta, cada vez que habilitamos un paréntesis va cambiando de color, ¿verdad? Entonces, esa es como una referencia de que sí se está colocando de una manera correcta la función. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Seguimos. Muy bien. Acá nosotros tenemos un pequeño errorcito, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a corregirlo, ¿verdad? Vamos a corregirlo. Acá vamos a borrar esta función. Y si ustedes se pueden dar cuenta, ¿qué es lo que nosotros omitimos acá? Nosotros acabamos de omitir de dónde es que se va a basar esto, que sería J3, ¿verdad? Entonces vamos a colocar nuevamente, sí, J3, ¿verdad? O pueden seleccionar también la celda. Vamos a dar clic en la celda, ¿verdad? Es menor que, ¿verdad? Entonces vamos a realizar lo siguiente. Ya tenemos acá, si J3 es menor que, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos. Si J3, ahora sí, si J3 es menor que, sería en este caso que 80,
¿verdad? Entonces va a ser esta referencia absoluta, punto y coma, y luego ya colocamos esto. Si usted se puede dar cuenta, nosotros por la emoción pues omitimos un paso, pero ya logramos restaurarlo nuevamente, ¿verdad? Entonces ahora sí, vamos nuevamente con la nueva función sí. Vamos a colocar acá, ¿verdad? Y así sucesivamente usted va a realizar lo siguiente. Entonces prácticamente vamos a seleccionar esta celda o en este caso vamos a continuar, ¿verdad? Con la nueva función sí, vamos a seleccionar si J3 es menor que, ¿verdad? Es menor que 90, seleccionamos esta celda y ahora sí presionamos la tecla F4, ¿verdad? Punto y coma. Luego seleccionamos en este caso el valor si verdadero, que sería muy bueno. Seleccionamos esta celda y presionamos la tecla F4. Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, una vez teniendo esto, vamos nuevamente a realizar lo siguiente. Ya tenemos tanto el valor si verdadero y la prueba lógica. Solo le damos punto y coma, ¿verdad? Y nuevamente aperturamos una nueva función si. Abrimos paréntesis y prácticamente ya no solo nos quedaría una opción que sería 100, excelente. Sin antes vamos a colocar entonces la prueba lógica. Toda la prueba lógica prácticamente pues depende de este promedio, ¿verdad? Y decimos si J3 nuevamente es menor que, ¿verdad? Vamos entonces a colocar acá si es menor que, muy bien, solo uno. No, menor o igual, podemos colocar aquí algo distinto. Acá vamos a concentrarnos y vamos a colocar algo distinto. Podemos colocar si se es menor o igual, ¿verdad? Podemos colocar si es menor o igual a esta cantidad, que sería la que tenemos en esta celda, ¿verdad? Y para que sea como referencia absoluta, recordemos que debemos de presionar la tecla F4, ¿verdad? Entonces vamos a decir que si es menor o igual a 100, ¿sí? Punto y coma. En este caso el alumno va a ser excelente, por lo tanto selecciono esta celda y por último pues ya solo presiono la tecla F4. Así de sencillo. Muy bien, evaluemos entonces ya esta fórmula. Cada fórmula debe de ir con su prueba lógica, ¿verdad? Que en este caso sería J3 menor que, ¿verdad? Entonces vamos a verificar cada una de estas fórmulas, ¿verdad? Y lo último prácticamente sería colocar el cierre de todos los paréntesis que nosotros aperturamos, que en este caso nosotros acabamos de aperturar 5 paréntesis, ¿verdad? Cada uno con color distinto, por lo tanto nosotros debemos de cerrarlos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y prácticamente una vez hecho esto, usted presiona la tecla Enter, ¿verdad? Y hasta ahí usted prácticamente pues tiene el ejercicio resuelto, ¿verdad? Sencillo. Lo único que debe de realizar es hacer el relleno de todo esto para que prácticamente pues se ejecute, ¿verdad? Se ejecute esto. Porque aquí aparecen todo reprobó porque existe la nota menor que 60, ¿verdad? Acá 63.5 aprobó, 40 reprobó, 72.25 es bueno, 31 reprobó y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, al tener esto, pues ustedes ya realizaron el ejercicio y tomen como referencia esta tabla, ¿verdad? Acá esta tabla que yo les estoy mostrando con la función de aleatorio.end y también en este caso pues también pueden tomar como referencia algo muy importante que sería este indicador que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Que sería en este caso menor que 60 reprobó, menor que 70 aprobó, menor que 80 bueno, menor que 90 muy bueno y menor o igual que 100 excelente, ¿verdad? Y una vez tienen ustedes esta tabla, ustedes ya prácticamente pues pueden realizar este ejercicio y cuando lo finalicen ustedes me lo mandan al correo, ¿verdad? Que prácticamente va a estar en la guía. Entonces, éxitos jóvenes, espero haberles ayudado. Como les estaba comentando, este trimestre vamos a dar repasos de Excel y espero que tengan una buena semana. Bendiciones, chicos.